El Papa Francisco en el mes de septiembre viene a Estados Unidos, va a estar en Washington, en Nueva York, en Filadelfia, en Washington. Justamente va a hablar en una sesión conjunta del Congreso, es decir, ante el Senado en pleno y la Cámara de Representantes en pleno. Pero anunció hace un par de días Federico Lombardi, el portavoz vaticano, que el Papa también visitará la isla de Cuba y va a estar en La Habana. Es el tercer Papa que viaja a Cuba, lo hizo Juan Pablo II en 1998, lo hizo en 2012 Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y ahora Jorge Mario Bergoglio, el Papa, estará en La Habana. En La Habana tienen lugar hace más de 2 años y medio las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el grupo guerrillero, un conflicto que existe desde principios de los años 60. En las últimas horas, un profesor, el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Mark Chernik, dijo en RCN Radio en Colombia, empresa hermana de esta, que a él le parece que ante los problemas que ha experimentado el proceso de paz en Colombia, recordemos que recientemente las FARC asesinaron a 11 militares en el norte del departamento del Cauca, pues se requiere aquí un gesto audaz de parte de las FARC para acelerar el proceso de paz. Y él dijo que tal vez sería una buena idea que el Papa Francisco pues fuera a La Habana y se tuviera un encuentro con los integrantes de la delegación de las FARC a ver si de ahí sale algo. ¿Usted cree que eso puede producirse? Yo no creo que se pueda producir y yo creo que en este momento es una tentación grande para los colombianos tratar de sacarle jugo político a esa visita del Papa a Cuba en el marco de las conversaciones de paz, pero yo creo que el Papa tiene su agenda llena en Cuba, porque es un viaje claramente político, mucho más que religioso. Recordemos que Cuba es uno de los países menos católicos de América Latina, tiene una alta incidencia de la iglesia pentecostal, alta incidencia de la santería, y solamente en la visita del Papa Benedicto se implantó el Viernes Santo como día festivo en la isla. Es una isla que no se ha caracterizado por su catolicismo. La agenda política está llena. En este momento es muy simbólico que el Papa vaya a Cuba antes de venir a Estados Unidos. Él ha sido una pieza clave en las conversaciones que llegaron a los anuncios que hizo el presidente Obama al final del año con respecto al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Ha jugado un papel importante en la liberación de Alan Gross, que fue el científico norteamericano que fue como la última piedra en el zapato para iniciar estas conversaciones. Y creo que, aparte, en vez de bendecir el proceso de paz, que seguramente será un tema que tocará en su futura visita a Colombia, que también está anunciada, tiene muchos mensajes para dar con respecto a este restablecimiento de relaciones, y yo creo que ese va a ser el centro de su viaje y el centro de su agenda. Héctor Chamish, que ha escrito mucho del proceso de paz. Estoy de acuerdo en todo. Esto es Cuba, esto es la transición, es su gran amigo Monseñor Ortega, que además vale la pena recordar que Ortega fue prisionero político de los Castro y hoy es el obispo de Cuba, el cardenal Ortega, y por el otro lado es parte del plan de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, del cual el Papa fue parte. Yo creo que la FARC y el plan de paz colombiano es un segundo plano en esto y es parte además del mismo viaje a Estados Unidos. Entonces, sin duda va a traer noticias frescas de Cuba, de La Habana a Washington, donde viene también. Una nota más, ambos hermanos Castro son educados por una institución jesuita cubana. Allí fueron a la escuela, entonces no deja de ser una paradoja de la historia, digamos, que 2 alumnos graduados de una institución jesuita se encuentren con el Papa, un jesuita. Un jesuita. Habría que ver ese boletín de calificaciones. Eran muy buenas. Pero lo cierto es que qué notables las paradojas que vos contás, ¿no? La figura del cardenal Ortega, que qué bonita historia esa, y la paradoja de los jesuitas. Curiosa la visita del Papa. Moni, coincido en tu análisis político, lo que sí es que en todo viaje del Papa el primer objetivo siempre es religioso. La política obviamente camina, pero hay un trasfondo religioso y yo me acuerdo de las grandes movilizaciones populares, sobre todo con Juan Pablo II. De la visita de Juan Pablo II a Cuba quedó un libro del que no se habla mucho, no fue boom de ventas, nadie lo leyó en la playa, nadie lo usaba en los aeropuertos, pero era un libro que escribió este Papa, el Papa Francisco. El libro se llama Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. Y lo escribió
en 1997 después de haber acompañado a Juan Pablo II en su viaje a la isla. Y ahí está, miren ustedes, ¿no? Esas cosas que obviamente quién iba a pensar después que iba a ser papa y lo que iba... Él, por eso lo escribió. Él pensaba. Ella estaba seguro. Pero ahí de lo que habla es fundamentalmente del diálogo y de la necesidad de 2 o 3 cosas. Está la agenda del Papa para Cuba. Dice que Cuba debe superar su aislamiento, que no puede seguir aislada del mundo. Critica a los Castro, sus exalumnos. Dicen que no pueden circunscribir la humanidad del hombre y negarle su trascendencia, que no pueden usar al hombre al servicio de la revolución, que el hombre es más que un agente del Estado. Y después de haber criticado a la revolución o haberle puesto esta pátina de crítica, señala también la responsabilidad de Estados Unidos sobre la pobreza de la isla. Dice que el embargo tiene que ser levantado y dice que ha sido un culpable de la penuria económica de los isleños. El Papa indudablemente tiene su agenda para Cuba. Los 2 líderes, Castro y Obama, le han reconocido su papel en las conversaciones de acercamiento de ahora y no se la iba a perder. Francisco no se iba a perder nunca ese paso casi obligado por la isla. Pepe López Zamora. Sí, yo coincido con Moni, yo creo que tiene que ver más con la diplomacia de la fe, ¿no? Hemos visto Sí. que los papas han visitado muchos países, especialmente algunos países donde justamente ha habido una hemorragia de fieles. No hemos visto que haya un cambio en las tendencias hasta el momento. Lo que es notable es que después de que justamente el catolicismo la relación con el catolicismo y el Partido Comunista fue proscrita en los 60s, ¿no? Haya todavía 60% de cubanos que se dicen que son católicos, aunque son católicos que a veces practican otras religiones como la santería, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que el Papa quiere cerrar la pinza. El papel que jugó fue instrumental para lograr este acercamiento entre Estados Unidos y La Habana. Me parece que su tendencia muestra que ha tratado de hacer cosas positivas en muchas otras regiones del mundo. La carta que mandó para Langros, la carta que mandó para la excarcelación de los entonces que estaban retenidos, prisioneros cubanos aquí, los espías. Muchas de esas apuntan en la dirección, ¿no?, de que el Papa quiere participar. Yo creo que simplemente es una manera de cerrar el círculo. Viaja a Cuba, viaja a Estados Unidos, de alguna manera endosa todo el proceso y creo que será un muy buen escaparate para hacer mostrar la diplomacia que ha estado persiguiendo en los últimos meses. O sea, que nos Muy espera a rápido, nosotros. no ha sido solo él, los 3 papas que Sí. visitaron, o los 2 anteriores que visitaron Cuba también fueron críticos y pidieron un fin al embargo de Estados Unidos. Y este papa, cuando estaba en la Conferencia Episcopal de América Latina, también avanzó muchísimo en los diálogos tratando de buscar alguna salida diplomática, ¿no?